mandamientos. Y es desde el capítulo 1 más o menos al 40, ese mensaje del profeta Isaías antes del exilio del pueblo de Dios. De ese capítulo en adelante vamos a encontrar a otro Isaías que es el que anuncia el mensaje de Dios a un pueblo que ya está en la crisis, que ha sido arrasado, que su ciudad ha sido abatida, que su templo ha sido destruido y que muchos de ellos han sido llevados al exilio a Babilonia. Entonces nos encontramos en esa primera parte del profeta Isaías, antes del exilio. Y lo que estamos contemplando a través de estos textos, los cuales van en orden y tienen un sentido porque Isaías, el profeta, es uno de los personajes del Adviento. Uno de los personajes que nos ayudan a vivir la preparación de un verdadero tiempo de Adviento, que con sus textos nos llevan, en medio de la esperanza y de la alegría, a acoger sinceramente desde un corazón arrepentido las promesas de nuestro Padre Celestial, que se harán realidad, obviamente con el nacimiento del niño Jesús, hecho que ya aconteció y que para este año vamos a recordar, pero no solo a recordar, sino a acogernos a ese tiempo de gracia, porque lo prometido por el Padre a través del profeta se hace realidad en Jesucristo nuestro Señor. ¿Verdad? En el tiempo de Adviento entonces no ocurre así, y lo hemos venido comprobando ayer. El Evangelio era del capítulo 15 del Evangelio según San Mateo. Para hoy sigue siendo el mismo evangelista, pero antes de ayer fue el Evangelio según San Lucas. Es decir, así nos vamos a encontrar, pero el direccionamiento en este tiempo de Adviento lo hace el profeta Isaías. Desde la primera lectura nos guía, y para este caso del libro de Isaías, para el día de hoy, jueves 7 de diciembre, hay un mensaje muy hermoso. Y es que precisamente Isaías es quien hoy después de habernos hablado ayer de la promesa de Dios de un banquete, y que se hizo realidad como lo vimos en el Santo Evangelio, hoy el profeta Isaías es quien nos enseña, nos forma en algo muy importante, en la esperanza, con sus textos llenos de las maravillosas promesas de Dios para su pueblo en su momento, pero promesas que nosotros debemos recordar en este tiempo de nuestra vida. Para volver nuestros ojos en quien se han hecho posibles el cumplimiento de esas promesas, y que es el Señor Jesús. Es bueno ver cómo el amor de Dios nunca nos ha dejado, y que lo que nuestro Padre Celestial nos ha prometido lo ha cumplido, por amor a nosotros.
aún en medio de nuestra realidad de pecadores, aún en medio de nuestra desobediencia, de nuestra desconfianza, de nuestro distanciamiento. Pero quisiera detenerme aquí porque hay un detalle que no podemos olvidar, y es que en este tiempo de Adviento, y litúrgicamente para este tiempo, hay una relación muy especial, demasiado especial, y esa relación especial consiste en la relación que hay entre la promesa de Dios, anunciada por el profeta Isaías, y que vamos encontrando en la primera lectura, y el cumplimiento de esas promesas, que nos lo enseña el Evangelio en Jesucristo nuestro Señor. No perdamos esto de vista. Por eso tanto el texto del profeta Isaías, promesas hechas casi 800 años atrás a la venida del Señor, esos mismos años más adelante se hicieron realidad, se cumplieron. Por eso quiero que volvamos un poquito sobre el texto de la primera lectura. Dice: aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvar las murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de la altura y a la ciudad elevada. La humilló hasta el suelo, la arrojó al polvo, y la pisan los pies del humilde, las pisadas de los pobres. Por eso, para hoy, en este texto del profeta Isaías, nos encontramos con un aspecto muy importante que debemos atender en nuestra vida espiritual, y es el de la confianza y la obediencia. Hay una frase muy especial en esta primera lectura, dice: abran las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Hacen referencia a estas palabras a un pueblo que confía y obedece. Pero a la vez fijémonos que esto es lo mismo que nos dice el Señor Jesús en el Evangelio. Dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Nos invita el Señor Jesús, en medio de tanto amor y de tanta misericordia, a hacer la voluntad de Dios Padre y tener claro que no es suficiente con decir Señor, Señor, sino que hay que hacer la voluntad del Padre, voluntad que se comienza a descubrir y vivir desde la confianza y la obediencia.
hagamos un alto aquí porque resulta que al comienzo dijimos que surgen preguntas como en este momento. Bueno, ¿y cómo hago yo la voluntad de Dios? ¿Cómo descubro yo la voluntad de Dios para y en mi vida? No perdamos de vista, queridos hermanos, para comenzar a dar esta respuesta a tu corazón, desde la palabra, que no podemos perder de vista dos actitudes fundamentales: confianza y obediencia. En un primer momento, a propósito de la confianza, es aquella que concretamente nos lleva a comprender, a discernir que quien nos está aconsejando, guiando, corrigiendo, confrontando en medio de tanto amor y de tanta misericordia, y a la vez mandando algo, es el Señor Jesús, Dios mismo. Y lo hace no para incomodarnos, para fastidiarnos o para incomodarnos el día, las horas. No lo hace para someternos por el miedo. Todo lo contrario, lo hace por una buena y conveniente razón para nuestra vida, para nuestro bien. Para nuestro bien. Fíjense cómo aquí comienza a tener sentido mucho de lo que hemos hablado, y cuando les advertí con mucho cariño que estuviéramos muy atentos a la palabra, porque sé que en este momento en concreto, en nuestras vidas, hay situaciones que desde lo profundo del corazón y nuestra mente nos opacan espiritualmente, dejándonos a la deriva, no permitiéndonos escuchar el consejo, la orientación, no dejándonos discernir bien, no dejándonos corregir y orientar, no atendiendo ningún mandato de Dios. Estamos en el ejercicio entonces de nuestra propia voluntad. Voluntad imperfecta, frágil, limitada, y que puede llegar en concreto a llevarnos a momentos de dolor. Entonces, me gustaría que fuéramos un momento al Evangelio según San Juan. En el capítulo 10, versículos 27 y 28. Versículo 27 ante todo. A propósito de esto que acabamos de decir, de la confianza. Dice este versículo: mis ovejas reconocen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Esto está dentro de ese mensaje de Jesús el buen pastor, ahí en el capítulo 10. Es más, unos versículos antes, en el versículo 3 dice: y el pastor llama a cada oveja por su nombre, y las ovejas reconocen su voz. Cuando no reconocemos la voz del Señor, pues ¿cómo vamos a entender de la voluntad de Él?
Cuando nuestra vida está distante del Evangelio, de la palabra de Dios, del sentir, del sentimiento, del deseo, del amor del Señor por cada uno de nosotros, ¿cómo podremos entender cuál es su voluntad? Si estamos distraídos en nuestra propia voluntad. Pero sigamos avanzando. Para comenzar a comprender la voluntad de Dios en nuestra vida, es preciso, recapitulo aquí, la confianza y la obediencia. Y estamos hablando en este primer momento de la confianza, que concretamente nos lleva a comprender, a discernir que quien nos está aconsejando, hablando, ese que nos llama, ese que nos guía, que nos corrige, que nos manda algo, lo hace por nuestro bien. Es el Señor Jesús, nuestro pastor, y su voz es su evangelio. Las ovejas somos nosotros, que escuchamos esa voz cada vez más clara, que cada vez se hace más diáfana. Por eso hace un momento decíamos en oración: Señor, dispone mi corazón de tu poderosa paz. Serena mi corazón, porque allá dentro de nosotros hay un profundo ruido interior que no nos deja escuchar bien la voz del Señor. Apenas si hay algo, como un barullo, pero cada vez más y más, desde la misma oración el Señor hará posible que esa voz sea cada vez más clara y nos agrade más. Entonces, el Señor Jesús, nuestro pastor, su voz, su evangelio, las ovejas, tú y yo, inclusive, aquí perseverando vamos escuchando su voz, cuanto más esta voz que busca, porque Él sale a buscar a la oveja que está extraviada. En últimas, las heridas que pueda tener cada oveja extraviada serán sanadas, ante todo, en su interior, por la poderosa palabra del Señor. Y le hacemos caso, claro, porque pensamos entonces que el que nos habla es bueno, misericordioso, generoso, tierno, amable, sabio, y que asimismo quiere librarnos del mal. Que no haya para ninguna de sus ovejas, es decir, nosotros, ningún percance, que ningún mal nos haga daño. Y cuando uno comienza a escuchar la palabra del Señor, su voz, uno descubre que puede confiar en Él, que es digno de confianza. Y como consecuencia viene la obediencia. ¿Cuántas veces nos sentimos agitados, confundidos? Porque hay personas que de alguna manera nos orientan, nos brindan un consejo, nos dicen algo, pero su testimonio de vida no lo soporta, no es la roca, no es la base. ¿Cuántas veces queremos orientar a nuestros hijos, pero nuestro testimonio de vida desarticula toda confianza, generando rebeldía, desobediencia? Por eso, cuando descubrimos que el Señor es digno de confianza, que el Señor es fiel,
lo obedecemos. Y en el ejercicio de estas dos cualidades, confianza y obediencia, será como vayamos descubriendo en lo profundo del corazón la voluntad del Señor. Porque aún en medio de las situaciones difíciles, cuando sabemos que ni siquiera ellas, por más fuertes que sean, cuando creemos y confiamos y esperamos en el Señor, nos lleva a descubrirnos en obediencia, en una actitud diferente frente a las diferentes circunstancias. Entonces, para que haya una mayor obediencia, debe vivirse una plena confianza en el Señor. Cuando en certeza descubrimos que Él es digno de confianza por su amor hacia nosotros, esa obra de su amor en nosotros nos lleva a vivir la obediencia, una obediencia perseverante. Y digo perseverante porque constantemente, no todos los días, nos vamos a encontrar como animados. Habrá mucho de nuestras heridas que, sanadas por el Señor, quieran volver a dominar nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Habrá días donde algo quiera venir hasta desde un mismo recuerdo a abatirnos, a ponernos en duda, a debilitarnos, pero es ahí donde el Señor Jesús, desde su palabra, nos presenta una parábola. Dice: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre la roca. Habrá días que nuestra confianza y nuestra obediencia se quieran ver salpicadas por algún momento de tentación, por alguna situación, así como la describe el Señor Jesús en la parábola, por algún momento de lluvia, porque se desborda un río, porque soplan los vientos. Esto no es más que la realidad de la cotidianidad que nos envuelve, que nos asalta, dificultades, tareas, pruebas, crisis. ¿Y qué vamos a hacer? El que confía en el Señor y le obedece sabe que Él es la roca y que por más de que esto venga a nuestra vida, no va a acabar con ella, y antes todo lo contrario. Por más intrépida que se vea la situación, por más fuerte, escuchando siempre la voz del Señor, escuchándole su consejo, descubriremos que hasta eso mismo será de bendición para nuestra vida. La pregunta aquí es: ¿en qué tengo cimentada mi fe? ¿En qué roca tengo puesta mi confianza? ¿En qué está cimentada mi vida? ¿En quién? ¿Será en la roca o en la arena? El Señor le puede cambiar esa base al sustento de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra vida. Él es esa roca. Es así como muchas veces en medio de las dificultades volvemos nuestro corazón al Señor. Lo que estamos es viviendo una experiencia
de total abandono y confianza en el Señor en el que es digno de confiar, y esto nos lleva en la conversión a una obediencia, pero no una obediencia sometida, sino una obediencia que cada vez deja al ser humano crecer en la libertad. Porque seguir al Señor no es vivir oprimido, como muchos entienden, o como muchos en lo confundido de sus corazones puedan asumir. Vivir en el amor de Dios no es hacerse fanático, no es mirar todo desde lo malo, es tener un mayor discernimiento, es acatar cada vez más el consejo, la guía, la corrección, es sentirse agradado en ella, es amar esa corrección a tal punto que siendo la misma sabiduría de Dios en ella crezcamos y no la desechemos, que cada día deseemos más de ella. Anoche decíamos que muchas veces el alimento que nos sacia nos indigesta. En cambio, el alimento que es Jesús y su palabra, ese no nos indigesta, no nos hace daño, todo lo contrario, nos aumenta, nos ayuda a crecer. Por eso, cuando Él es digno de ser obedecido, nuestra voluntad surge como hija de esa relación de amor y se va ajustando a la voluntad de Dios. Por eso muchas veces uno intenta algo y uno dice: Señor, te lo presento, si es tu santa voluntad, ayúdame, yo lo voy a intentar en tu nombre. Si no sale, bendito seas, debe ser que no convenía, o debe ser que debo esperar, o debe ser que me tienes algo mejor, pero yo creo en ti, Señor. No me ofusco, no me irrito, no maldigo, inclusive hasta en las mismas crisis. Cuando uno comienza a abandonarse, a confiar en el Señor y a comenzar desde un arrepentimiento y un deseo de conversión a obedecer, uno sabe, comienza a discernir que eso mismo que el Señor ha permitido es para bien. Es para bien. Porque lo contrario a todo esto que hemos hablado conlleva al pecado. Cuando arrogantes, orgullosos, autosuficientes, queremos saber siempre que lo único que nos conviene solo depende de nuestro único yo. Se antepone el yo. Y cuando se antepone el yo, se oculta, se tapa la luz de Dios, quedando inmersos en nuestra propia limitación. Pues que este tiempo de Adviento que estamos viviendo de esta manera tan bonita a la luz de la palabra del Señor, que se está tocando por la fuerza de su Santo Espíritu nuestro corazón, nuestra mente, esta misma verdad que es el Señor nos haga libres, y que esta libertad sea el conocimiento cada vez más en el corazón y en la mente de Dios, pero aplicado a nuestra vida y a nuestra cotidianidad, para que así podamos celebrar una mejor Navidad, para que así haya un verdadero propósito. Verdaderos propósitos. El Salmo dice, Señor, vamos a orar con este versículo del Salmo. Dice, Señor, danos la salvación, Señor, danos prosperidad. Bendito tú, Señor, que has venido como regalo del Padre a nuestra vida.
Bendito seas, Señor. Que esta verdadera prosperidad sea tu presencia misma sanando nuestro corazón. Amén. Vamos a compartir enseguida un momento de predicación. Vamos a escuchar a Rolando Sarceño. Rolando Sarceño. Y esta predicación está titulada Descubriendo los peligros de los niños. Descubriendo los peligros de los niños. Sigamos en este velando y orando. Una noche para ver cielos abiertos, una noche para acercarme a Dios. Un mensaje de buenas nuevas, velando y orando. Velando y orando, porque Dios siempre me escucha. Hay que ser como niño, para ir al reino de Dios. Si quieres ser como niño, ve. De Dios, que no le hizo caso a la palabra de Dios. 3 días duró en el vientre y el pez nadó y nadó. Llegó a la orilla del río y ahí lo arrojó. Después de esta experiencia, Jonás obedeció. Se fue a la ciudad de Nínive y allí lo predicó. Se fue a la ciudad de Nínive y allí lo predicó. Hay que ser como niño, Como niño, para ir al reino de Dios. reino de Dios. Si quieres ser como niño, ven y alaba a tu Señor. Y hay que ser como niño, Como niño, para ir al reino de Dios. reino de Dios. Si quieres ser como niño, ven y canta esta canción. Hombre muy famoso en la historia fue Noé. Hizo un arca inmensa que medía 80 pies. La pintó con alquitrán y le puso
salvación. Mis mejores deseos para todos y cada uno de ustedes, estimados oyentes. El día de hoy quisiera llamar su atención a todos ustedes, estimados adultos, porque quisiera abordar el tema descubriendo los peligros de los ternura. Alguna tiene su semilla en los niños, cachorros, los recién nacidos. La intención de Dios en nuestros hijos. Dice allí, son los hijos un regalo de Dios. Le repito, son los hijos un regalo de Dios. Estimados oyentes, esto es lo que muchos adultos no han descubierto, que sus hijos son regalo de Dios. Y es que lo que sucede es que nosotros los adultos llegamos muchas veces a la paternidad y a la maternidad no haciendo las cosas como Dios manda. Esos jóvenes que aún están empezando a madurar, de pronto ya se embarcan en esos desórdenes sexuales, queda embarazada la niña y terminan casándose o terminan ahí teniendo la criatura, y este niño se constituye en un problema, se constituye en un dilema, y por eso no pueden ser vistos como regalo de Dios. Para otras personas, la llegada de una criatura en tiempo de crisis económica se constituye en un tremendo problema, algo más a lo que ya se está soportando, terrible. Para muchas personas, la llegada de otro hijo más cuando que ya hay otro significa ¿cómo vamos a hacer? Y lo pierden de vista lo que Dios ha dispuesto cuando suscita en el vientre de una madre la vida nueva en un niño. El considerar regalo de Él hacia nosotros en nuestros hijos.
Ubicando el periodo de la niñez, de su nacimiento hasta la adolescencia, descubramos los peligros que nuestros niños tienen muy cerca y que pueden deformar, pervertir o destruir todas sus vidas. Póngame atención. Le estoy diciendo que vamos a ver los peligros de los niños desde el instante mismo, desde que están concebidos en el vientre de la madre, al momento del nacimiento, y los vamos a dejar hasta a la adolescencia. Vamos a ver, a descubrir qué peligros tienen, de qué los podemos librar o de qué tenemos que sacarlos el día de hoy. Permítame expresarle el primer peligro. Ser un hijo o hija no deseado. Fruto de la lujuria, violación, debilidad humana o engaño, muchas mujeres quedan embarazadas. Muchos hombres embarazan a muchas mujeres. Esto está al margen de Dios. Es un encuentro sexual que no está dentro del plan de Dios. No es eso lo que Dios quiso, no es eso lo que Dios propició, lo que Dios enseñó. Es deseos de hombre, es deseo carnal. Por consiguiente tendrán las siguientes consecuencias. Cuando ese hijo ya está allí en el vientre, pero ha sido fruto de lujuria, violación, debilidad o engaño, entonces empieza a concebirse la intención de abortarlo. El desprecio. Niños que desde ya están viviendo la orfandad, o a veces el parricidio cuando nacen y son asesinados. Hoy día los niños se venden. Hay muchas mujeres y muchos hombres que venden a sus hijos. Otros ya ni siquiera quieren venderlos, los regalan. Esa es la consecuencia de que haya un hijo no deseado. Tantas cosas tendríamos que decir respecto de esto. Hoy, estimado oyente, Dios le hace un llamado. A que tiene que ser responsable con respecto a su vida sentimental. Tiene que ser responsable con respecto a su vida sexual. Usted no puede andar derrochando ese recurso, ese don que Dios le ha dado, usándolo al margen de él, dejándose usted seducir por el maligno y llegar a cosas terribles, intentar abortar un hijo. Eso lo siente la criatura, o el desprecio cuando dice, pero ¿y por qué te descuidaste? O yo no lo voy a tener, o yo no quiero saber nada. Ese desprecio lo siente la criatura. Y desde ese momento empieza esa flagelación en el niño que lo va a destruir, que lo va a deformar afectivamente, psicológicamente. Muchos ya nacen huérfanos. Muchos ya nacen pero tienen la cuenta regresiva en capilla ardiente porque tarde o temprano van a ser asesinados.
o dependiendo cómo nazca la criatura, va a ser el precio con el que se venda, o si nace con ciertos defectos, pues hasta regalado. De este peligro que existe hoy en día de que se susciten hijos no deseados, existe una reparación divina. En el libro de Isaías, en el capítulo 49, verso 1, se nos dice: escúchenme, islas lejanas, pongan atención, pueblos. Dios me llamó desde el vientre de mi madre, conoció mi nombre desde antes que naciera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estas palabras de Isaías, él las decía porque su actuar como profeta, es decir, delatar el pecado en todas sus formas y anunciar el juicio de Dios o la reparación en Dios, el pueblo lo sentía duro y por eso querían matar a Isaías, lo perseguían, lo querían tener fuera, encarcelado. Y entonces él le dice: pongan atención, islas lejanas, pongan atención, pueblos. Dios me llamó desde el vientre de mi madre. Es decir, para ustedes soy un mal, para ustedes soy una carga, para ustedes soy algo ofensivo, pero desde el vientre de mi madre yo ya había sido apartado. Hay un plan. Dios me conoció desde ese momento. Estas son las palabras que dice toda criatura en el vientre de una madre. Tenemos que tener la sensibilidad cuando andamos en los caminos de Dios para poder escuchar. ¿Cuántos niños recién concebidos dicen: no me mates, no me desprecies? Yo formo parte de un plan maravilloso de Dios. Óigame madre, óigame padre, óigame ustedes que me quieren asesinar, ustedes que me quieren vender, ustedes que me quieren regalar o que ya me desprecia, óiganme. Dios me ha llamado desde el vientre aquí de mi madre y tiene un plan para mí. Ojalá que puedas escuchar esa voz del niño en el vientre y no tengas nunca más de aquí en adelante algo que no es de Dios con respecto a un niño. Si tú, estimado adulto, tienes desorden de vida, Dios te está llamando a respetar tu cuerpo y a respetar el cuerpo de esa persona con quien estás teniendo intimidad. Tienes que tener respeto por lo que ya está en el vientre de esa madre, por lo que ya está en tu vientre, mujer, porque es un regalo de Dios y no puede ser una criatura no deseada. Porque él, desde el instante mismo, o ella desde el instante mismo que existe en el vientre de una madre, ya está formando parte de un plan maravilloso de Dios. Entonces el llamado es para que renunciemos y seamos responsables. La única manera es teniendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hoy decídete por Cristo, para que tu vida cambie, para que tu forma de pensar cambie y tengas pensamientos dignos, honestos, grandes, y tengas responsabilidad para con ese hijo que ya vive, con ese hijo que viene, con ese hijo que ha quedado ahora viviendo ya en el vientre de esa madre o en tu vientre, estimada amiga. Quisiera advertir un segundo peligro que tienen nuestros niños hoy día: el abandono. El primer abandono es el de sus padres. Dice el Salmo 41:2: dichoso el que cuida del débil y el pobre. El día de la desgracia Dios lo librará. Estimados padres de familia, estimados adultos, cada niño huérfano de tu familia, de tu comunidad, de tu país, es una propuesta que Dios te está haciendo. Te está diciendo: no tiene papá, no tiene mamá. Te invita a que tú te hagas padre o madre de ese niño abandonado. Cada niño que es abandonado por sus padres porque van al trabajo para tener comodidades,
Hoy día nuestros niños tienen todas las comodidades que nos propone el comercio, pero no tienen papá, no tienen mamá, no saben de cariño, no saben de consejos, no saben de mimos, porque los papás están en el afán de conseguirles cosas materiales y por eso son abandonados por sus padres. Estimado oyente, si ves un niño o una niña que está siendo abandonado, sé tú el ángel de la guarda, sé tú el ángel que conforta, sé tú el ángel consejero, el ángel que va llevando a esa criatura. Tienes que ir con un corazón limpio, con un corazón de Dios, para no convertirte en un dolor más en esa criatura. Tienes que pedir la protección divina para que no entres en la tentación de la pedofilia, de abuso de niños, sino llegas y te acercas a esos niños abandonados, quizás de sus padres, o abandonados en el tiempo, abandonados en el querer, pero con el corazón de Dios, con la mirada de Dios, para que pueda ser la ayuda, el ángel, la misericordia que Dios envía a través de ti. Es muy duro, es muy difícil hoy día. Muy pocos corazones adultos están dispuestos a acercarse a los niños sin que llegue la maldad. Ojalá que tú seas uno de esas personas que encuentra en cada niño abandonado una propuesta de Dios para poder acompañarle. Y tenlo, te dice el Salmo 41:2, hay un premio. Es que Dios no se deja ganar en generosidad. Lo que tú hagas por ese niño abandonado te va a contar el día, dice, de la desgracia, en el día de la prueba. Cuando lleguen los momentos difíciles, Dios va a tener misericordia especial contigo por lo que has hecho a uno de esos pequeños del Señor. Otro tipo de abandono es el de sus hermanos. José de Egipto fue víctima de ello. En Génesis 37:18 se recuerda que los hermanos abandonaron a José por envidia. Es increíble que dos hermanos salidos del mismo vientre, quizás compartiendo la misma sangre o la mitad de la sangre, tengan de pronto el corazón de tener desprecio, de tener envidia, de tener rencor, odio, deseo de venganza, de no querer compartir con ese hermano, con esa hermana. Y ese tipo de abandono duele. He conocido de personas que sueñan con poder reunirse algún día con ese hermano, que le llama la sangre, pero que él o ella no quiere saber nada de él. Qué terrible. Ese es un peligro que se puede tener ya en los comienzos. Otro peligro es el abandono de los gobiernos. Mire qué tristeza la de hoy. Todos los países desarrollados, y peor los subdesarrollados, las partidas presupuestarias de los gobiernos en cuanto a dinero van en mayor cantidad hacia los ejércitos, van hacia otro tipo de entidades y no hacia las escuelas donde se instruyen los niños, a los hospitales donde se curan los niños, hacia las casas de salud donde se les previene de enfermedades. Hay dinero para misiles, para balas, para cañones, pero no hay dinero para escuelas, para bibliotecas. Para librerías. Hay dinero para llevar aparatos a otros mundos y no hay dinero para llevar agua potable a los niños. Para llevar vestido, para llevar comida a muchos niños.
Hay muchos gobiernos que tendrán que entregar cuentas a Dios. Hay muchos gobiernos que por su injusticia estarán al final en el infierno. Será el destino por su injusticia, por su inmoralidad. Este tipo de abandonos son uno de los peligros que tienen nuestros niños. Y también hay que ser honesto. El peligro del abandono de la iglesia. La iglesia se ocupa muchas veces en tantas cosas, se ocupa en los adultos, en los jóvenes, en la catequesis, se ocupa en la evangelización, se ocupa de cuidar la doctrina, la recta doctrina, de planes misioneros, de tantas cosas que se afana. Se afana desde la liturgia, se afana desde tantas cosas. Y a veces se descuidan a los niños. Lo he visto en mi experiencia misionera. Los niños son arrinconados y son puestos a divertirse y no son instruidos. En muchos movimientos de apostolado seglar hay eventos evangelizadores que dicen no habrá cuidado de niños, no se tendrá atención de niños. Hasta allí son abandonados. Para muchos servidores dentro de la iglesia, el cuidado de niños representa una carga. Para muchas personas representa un momento cruel, difícil. Y sometemos a nuestros niños en la iglesia también al más terrible de los abandonos. Le hablo al niño que hay en ti. El que siente, el que sufre, que se esconde en su silencio, que no sabe a dónde ir. Le hablo al miedo que hay en ti. Pido al cielo que lo entregues, que con amor le des palabra a ese dolor que vive en ti. Le hablo al rechazo que hay en ti. Por ese amor que no te dieron. Dios quiere amar todos tus miedos hasta verte sonreír. Te hablo a la paz que asoma en ti. Guárdala como un tesoro. Es el amor el que te abraza, pues mereces ser feliz. Le hablo al niño que hay en ti. El que siente, el que sufre, que se esconde en su silencio, que no sabe a dónde ir. Le hablo a la paz que asoma en ti. Guárdala como un tesoro.
preciso que hombres y mujeres adultos hoy doblemos nuestras rodillas, pidamos perdón. Hoy a través de este programa se les invita a los padres de familia, a ustedes hermanos, a los gobiernos y a la iglesia a pedir perdón y a hacer un pacto nuevo de tener a los niños como regalo de Dios, tratarlos como regalo de Dios, darles su tiempo como regalo de Dios, propiciarles tiempos de formación académica y espiritual, tiempos de formación en cuanto a la moral, porque son regalo de Dios para nosotros. Quisiera advertir un tercer peligro: abusos. En el Salmo 11, verso 5 se dice lo siguiente: Dios examina al justo y al malvado, odia al que ama la violencia. Tremendo lo que dice el Salmo 11, verso 5. Dios examina al justo y al malvado, es decir, conoce lo que está en el corazón del justo y del malvado, no solo en su actuar, sino lo que está adentro de su corazón. Y dice odia, es una forma de hablar de la Escritura, al que ama la violencia. ¿Qué tipo de abusos están ahora en peligro nuestros niños? Violencia física. Hay niños que son agredidos por los adultos. Hemos visto en los noticieros, hay en la historia cosas vergonzosas que los adultos hemos hecho con los niños. Nosotros nos aprovechamos de nuestra superioridad en cuanto a cuerpo, en cuanto a estatura, en cuanto a conocimiento, y somos tan crueles físicamente con los niños. Y en ese pequeño golpe en la cabeza, en ese empujón, en ese pellizco, en esa bofetada, nosotros estamos destruyendo la dignidad de ese niño. La violencia física no es cristiana, la corrección sí. Debemos de corregir a nuestros niños. Hay instructivos, especialmente en los libros sapienciales, donde dice que debe de usarse aún hasta la vara, pero tiene que leer muy bien el texto y el contexto de ese fragmento bíblico, porque la violencia física no es cristiana, no es de Dios. Y es uno de los muchos abusos, de los muchos peligros que tienen nuestros niños. La violencia verbal. Los niños reciben tantos insultos que los van deformando, palabras que lastiman, palabras que destruyen, que vuelven a los niños miedosos, llenos de complejos de inferioridad, creyéndose poco, y cuando crecen no hacen nada porque desde pequeños han recibido una programación de palabras que los destinan hacia tener una vida siempre llena de fracasos. El abuso de violencia sexual. Esto es epidémico en todos los países y en todas las culturas. El abuso sexual. El hombre ya no se conforma con estarse destruyendo entre adultos. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales. Ya no les alcanza, y ahora han fijado su atención en los niños, en la inocencia y en la debilidad de los niños. Es uno de los tremendos peligros. Por eso, estimados oyentes, no descuiden a sus niños. Las estadísticas dicen que la mayoría de abusos llegan a través de los familiares y a través de los amigos muy de confianza de casa. El abuso de violencia de explotación. A los niños, en lugar de formárseles, ya se les lleva hacia el trabajo. La niñez es tiempo de formación, no es tiempo de trabajo. No se adelante a los tiempos y a los acontecimientos. Ese es un grave pecado, someter a nuestros niños al trabajo antes del tiempo. No son personas adultas, no son personas que están en edad productiva.
es una injusticia que Dios condena. Si usted ha sido parte de esta situación, hoy pida perdón al Señor. Si usted tiene hijos, tiene niños, cuídelos de todas estas violencias que hoy hemos dicho y muchas más. Quisiera advertir un cuarto peligro: la falta de educación escolar. Esto es una injusticia y la injusticia es pecado. Eclesiástico Osiácides 7:3 dice: no siembres, hijo, en surcos de injusticia, no sea que coseches 7 veces más. Los pueblos están pagando hoy la injusticia de no educar a sus niños. Todos esos problemas sociales que se dan en el mundo es porque no se educaron a los niños en las ciencias humanas y en las ciencias espirituales y en la moral. La falta de educación a nuestros hijos, la escolar, la moral, la espiritual, está haciendo de que estemos cosechando 7 veces más, nos dice el libro del Eclesiástico. Hoy día hay falta de escuelas, hay falta de libros, hay falta de maestros, hay falta de acompañamiento de los padres a sus hijos en la escuela, a la catequesis en la iglesia. Hay niños que todavía no saben nada de la fe porque sus papás no saben nada, no quieren nada. Son ateos prácticos, son indiferentes. Y ese es un tremendo peligro, que sus hijos no tengan este tipo de educación, este tipo de formación. Quisiera advertir un quinto peligro, estimados oyentes: el testimonio que damos los adultos. El libro de las Lamentaciones, en el capítulo 3, verso 40, dice lo siguiente: examinémonos atentos nuestra conducta y convirtámonos a Dios. Alcemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios que está en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire la llamada que hace este texto: examinémonos atentos a nuestra conducta y convirtámonos a Dios. Es que el problema es, nosotros los adultos somos un mal modelo para nuestros niños. Véalo usted, hoy los adultos estamos imponiendo a nuestros niños la cultura del divorcio, la cultura del adulterio, la cultura del homosexualismo y lesbianismo, la cultura del consumismo, la cultura de la indiferencia religiosa. ¡Cuántas cosas! Los niños ven en sus padres alcoholismo, tabaquismo, ven en sus familiares, en las reuniones, escuchan las malas palabras que un día ellos dirán, ven en el entorno de sus familiares las infidelidades que un día ellos harán porque creen que es normal. El niño tiene armas de juguete porque el papá tiene un arma verdadera. El niño anda disparando porque ve que papá o alguien adulto está disparando. La televisión, son los adultos los que le estamos dando mal ejemplo a través de las telenovelas, a través de los escándalos de los artistas, de los deportistas, a través de estas series, de esas películas en el cine, donde todo es violencia, desorden sexual, donde todo es opuesto a las cosas de Dios. Nosotros los adultos le estamos dando un mal testimonio a nuestros niños. Por eso ellos sueñan con ser adultos, no igual que nosotros los adultos, superando más que nosotros. El niño ahora apunta con una pistolita de juguete, después lo hará con un arma letal, destruyendo vidas y cayendo en esos terribles actitudes de asesinato. Estimados adultos, hoy, a través de este mensaje, el Señor les llama a que estemos atentos a todas esas situaciones que están padeciendo, estos peligros que están viviendo nuestros hijos, que están viviendo nuestros niños. No seamos indiferentes, alcemos la voz. Los gobiernos tienen que escuchar a hombres y mujeres de Dios que reclaman los derechos del niño.
En la iglesia tienen que escucharse los hombres y mujeres de Dios que están reclamando la dedicación hacia los niños. Nuestra familia tiene que escuchar a través de nosotros que nuestros hijos son regalo, que nuestros niños son regalo de Dios. Y debemos de hacer un pacto con nuestros niños y con el Señor, convertirnos en los mejores modelos para que ellos construyan un mundo mejor. Yo les invito hoy a que oremos por estos niños que hoy viven tantos peligros. Amado Jesús, yo quiero poner en tu presencia a todos los niños del mundo. Desde este lugar, muévete a los 4 puntos cardinales y mira con ojos de misericordia a los niños. Líbrales del peligro de ser hijos no deseados. Señor, que tu amor esté en esos lugares donde hay lujuria, violación, debilidad o engaño, para que dentro de esa crueldad y debilidad tu amor pueda prevalecer. Haz que cada niño se convierta en un regalo. Rompe las cadenas en los adultos que tienen intención de aborto, intención de venta, de regalo, de parricidio, de dejar a los niños huérfanos. Te quiero suplicar que bendigas a los niños y que los libres del abandono de sus padres, del abandono de sus hermanos, que sean librados del abandono del gobierno y de la iglesia. Líbralos de toda clase de abusos. Provéeles la educación y la formación que ellos precisan. Y obra en nosotros poderosamente, en los adultos, para que demos buen testimonio a nuestros niños. A la distancia, alzamos nuestras manos para bendecirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De gloria, cuando el Maestro Jesús enseñaba a su pueblo caminos de luz. Hombres, mujeres y niños, gente de buen corazón, se reunían con gozo a escuchar al Señor. Algunas personas llevaban sus hijos para que los tocara, y él se acercaba con mucho cariño para darles amor. Pero los santos apóstoles que estaban junto al Señor reprendieron a la gente apartándolos. No molestéis al Maestro, váyanse, déjenlo en paz. Pero Jesús indignado les mandó callar. Dejad que los niños se acerquen a mí, no debéis impedirlo. Yo les aseguro que será el reino de Dios de aquel que sea como uno de estos niños, como niños, y poder entrar al reino como niños. Personas
ancianas llevaban sus hijos para que los tocara, y él se acercaba con mucho cariño para darles amor. Pero los santos apóstoles que estaban junto al Señor reprendieron a la gente apartándolos. No molestéis al maestro, váyanse, déjenlo en paz. Pero Jesús indignado les mandó callar. Dejad que los niños se acerquen a mí, no debéis impedirlo, y yo les aseguro que será el reino de Dios de aquel que sea como uno de estos niños, como niños, y poder entrar al reino como niños. Seremos para siempre niños, seremos por amor a Él. Seremos para siempre niños, para el reino entrar. Seremos para siempre niños, seremos por amor a Él. Seremos para siempre niños, para el reino entrar. Seremos para siempre niños, seremos por amor a Él. Seremos para siempre niños. Una noche para velar y orar. Una noche para velar y orar. Velando y orando. Velando y orando. Minuto de